3. ¿Qué tal? La clase pasada concluimos la demostración del teorema de Picard, de la existencia de unicidad, para un problema de valores iniciales. Y vamos a empezar esta clase con un ejemplo. Seguimos, ¿no?, dentro del tema de existencia y unicidad. De hecho, hoy vamos a ver, aparte de este ejemplo, un teorema de existencia global y un corolario. Entonces, este ejemplo es problema de valores iniciales, y' igual a 1 más y cuadrado, que pasa por el origen, ¿no? Porque la condición inicial que en 0 valga 0, es decir, que estamos buscando una curva, una función que dependa de x en un intervalo, h sub j, que resuelva la ecuación diferencial y que en el 0 pase por 0. O sea, que en x igual a 0 pase por y igual a 0, eso es el origen. Bueno, sabemos que esto tiene una solución única. Solución única, la función tangente de x en menos pi medios a pi medios, ¿sí? De hecho, tiene que ir abierto ese intervalo porque tangente se indetermina en menos pi medios y en pi medios, ¿no? Porque tangente es seno sobre coseno y coseno en pi medios vale 0. Entonces, esto tiene una solución única, que es tangente de x en el intervalo menos pi medios, ¿ok? Preguntas se satisfacen. Las hipótesis. Del teorema de Picard. Con teorema de Picard me refiero al teorema de existencia y unicidad de los videos precedentes. Ok, entonces vamos a ver si se satisfacen las hipótesis del teorema de Picard. ¿Cuál era la primera? La continuidad de la función f de xy 1 más y cuadrado, donde obviamente pues no está apareciendo x, pero si aparece y. Esta función es continua. Ajá. En el rectángulo S cerrado dado por x menor o igual a a y menor o igual a b. ¿Cómo se ve ese rectángulo? Tenemos menos a y tenemos b y menos b, ¿sí? Este es el rectángulo S. Y de hecho esa función es continua para todo A y todo B, ¿no? O sea, en ese rectángulo, pero para todo A y todo B. También otra cosa, está acotada. 1 más y cuadrado es menor o igual que 1 más b cuadrado, y esto es lo que definimos como m, ¿sí? A ver, una pregunta. Esta cosa es continua en todo el plano, ¿no? En todo R2. ¿Por qué no decimos es continua en R2? ¿Por qué restringirnos a un rectángulo cerrado? Este está centrado en el origen, también ya está centrado en el origen, con lados de longitud A, bueno, este rectángulo tiene longitud 2A y altura 2B, ¿no? Porque necesitamos acotarlo. El teorema, estrictamente el teorema de Picard, ahorita vamos a ver un teorema de existencia global.
pero el teorema de Picard requiere un dominio que sea acotado. Para que, bueno, que sea cerrado y acotado, entonces es compacto. Entonces, como f es continua, alcanza un máximo o está acotado ahí. Por eso está m, ¿sí? 1 más y cuadrado, como y está entre menos b y b, variando en esta altura, entonces es menor o igual a 1 más b cuadrada. Me dijeron en la clase del viernes 6 de octubre que evitara esto, ¿sí? Borrar con mis deditos porque se queda manchado, y bueno, pues yo fui entrenado para recibir sus órdenes, no para cumplirlas a veces, pero sí para recibirlas, y sus sugerencias también, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que restringir esta f a un dominio acotado. Lo estamos tomando este rectángulo centrado en el origen, y de manera que 1 más y cuadrada, que es f, es menor o igual a 1 más b cuadrada, y así estamos definiendo esta m, que obviamente depende de la b, porque es la longitud del lado lo que le está acotando. Entonces, se satisface la condición 1, que pedía que f fuera continua y que f estuviera acotada por una m en ese dominio, en ese rectángulo S cerrado, ¿sí? Ahora bien, segundo punto, condición de Lipschitz. Dice, en el rectángulo S cerrado, definido aquí arriba, en el rectángulo S cerrado, nuestra función f, que es la función 1 más y cuadrado, satisface lo siguiente, ¿sí? f de x, y, la diferencia entre f de x, y1 y y2, donde x está fijo. Entonces aquí tomamos un x fijo y tomamos un y1 por acá y un y2 por acá. Esa es la diferencia entre f de x, y1, f de x, y2 con x fijo. ¿Quién es? Bueno, pues por la definición de f, esto es 1 más y1 al cuadrado menos 1 más y2 al cuadrado, y se nos cancela el 1 y nos va a quedar la diferencia entre y1 al cuadrado y y2 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, sabemos que esto es el producto entre y1, entre la diferencia de y1 y y2, y entre la suma de y1 y y2. Ajá. Esto, propiedad de valor absoluto. Esto es el producto de los valores absolutos, ¿sí? Y y1, bueno, esto es menor o igual que y1 más, bueno, dejo el y1, lo voy a factorizar al revés, y1 más y2, y1 menos y2. Entonces aquí le vamos a poner el más y aquí le vamos a dejar el menos, ¿sí? Esto es menor o igual que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿sí? Y aquí seguimos teniendo la diferencia, valor absoluto de la diferencia entre y1 y y2. Esto, bueno, ya lo continúo aquí arriba. La norma de y1, valor absoluto de y1, así como el valor absoluto de y2, está acotada por b. Entonces, esto es menor que 2b. Bueno, aquí lo pongo para no perder la continuidad. Esto es menor que 2b por la diferencia entre y1 y y2. Por lo tanto, 1 más y cuadrada, nuestra función f, satisface condición de Lipschitz en el rectángulo S con constante de Lipschitz 2b. Y nos falta el tercer inciso. Ajá. El tercer inciso
y0x igual a la función constante 0 es continua en ese rectángulo. ¿Qué decía el tercer inciso del teorema de existencia y unicidad de Picard? Que empezáramos nuestras iteraciones con una función y0 continua. Vamos a empezar las iteraciones con esta función y0 continua. Entonces, por lo tanto, existe una única solución. Existe una única solución del problema de valores iniciales en el intervalo x menor o igual a h, donde h está definida por el teorema como el mínimo entre a y b sobre 1 más b cuadrada. ¿Esto de dónde me lo saqué? No me lo estoy sacando de la manga, señoras y señores, me lo estoy sacando del teorema. Porque el teorema dice que la longitud del intervalo donde va a existir y ser única la solución, esa longitud la conocemos a partir del mínimo entre a. A es la media longitud de uno de los lados del rectángulo. Y digo la media longitud porque todo el lado del rectángulo mide 2a. La mitad de ese lado es a. Entonces, y b, que es la longitud del otro lado, 1 más b cuadrada es m. b entre m, recordarán del teorema. Entonces, así encontramos hecho. Entonces, una observación como b sobre 1 más b cuadrado es menor o igual que un medio. Eso es real, ¿no? Esto para cualquier b positivo. Para cualquier b positivo, y b tiene que ser positivo porque se trata de la longitud de un rectángulo. 2b es la longitud del rectángulo, entonces no podemos tener un b negativo. Entonces, como b sobre 1 más b cuadrado es menor o igual a un medio, el intervalo óptimo garantizado por el teorema es x menor o igual a un medio. ¿Ok? Continúo por acá. El método iterativo, las iteraciones, lo voy a poner. Las iteraciones toman la forma iteraciones con las que construimos la sucesión de funciones que converge a la función límite, que es la solución del problema de valores iniciales. Entonces, ¿cómo se ve cada iteración? El m más unésimo término es 0, porque y0 es igual a 0. La integral de 0, porque x0 es 0, a x, de 1 más el cuadrado del término previo, o sea, ym al cuadrado de t. Claro, con m desde 0 en los naturales. Entonces, ¿esto cómo se ve? Esto es la x más la integral de 0x del cuadrado del término anterior. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice aquí? Separar esta integral, la integral de 1 en el intervalo 0x es nada más x.
y la otra nos queda así. Entonces, como y0 de x es 0, la función constante es 0, entonces, ¿quién es y1? y1 de x, yo quiero que quede alineado. y1 de x es x, y y2 es x más la integral de 0 a x de t, el t cuadrado, de hecho, t cuadrado, ¿sí? Esto es x más x al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Si calculan esa integral. Esta parte de la cota de error. Cota de error para b igual a 1, h, este es h, esta cosa es h. H es un medio, b es igual a 1 y m es igual a 2. A ver, ¿qué pasa aquí? Estamos eligiendo b igual a 1. Elegir b igual a 1 nos da que h es un medio, es el intervalo óptimo garantizado por el teorema, y m igual a 2 es que nuestra segunda iteración. Vamos a calcular la cota de error para la segunda iteración. Cota de error para b igual a 1, h igual a 1 medio y m igual a 2. Es la diferencia entre tangente de x menos x más x al cubo. Sí. Miren, este ejercicio está padre porque sabemos cuál es la solución de la ecuación diferencial y' igual a 1 más y cuadrado con condición inicial 0,0. La solución de ese problema es tangente de x. Por satisfacer las tres condiciones y eso lo sabemos pues por nuestros conocimientos previos. Y', una función cuya derivada sea igual a 1 más el cuadrado de esa misma función, pues es tangente. Al satisfacer las tres condiciones, los tres requisitos del teorema de Picaro, podemos afirmar y garantizar que tangente es la única solución. Entonces, esta sucesión de funciones, como la estamos construyendo aquí, converge a tangente de x. Esas iteraciones convergen a tangente de x. Es lo padre de este ejercicio, que ya sabemos quién es esta función límite por conocimientos anteriores, por saber resolver y' igual a 1 más y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos? Pues eso es jugar aquí. Podemos revisar esa parte de la cota de error. Es decir, para la segunda iterada, ¿qué tanto se aproxima? ¿Qué tan lejos está la segunda iterada, el segundo elemento de la solución, a su límite? ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Espero que se entienda, creo que se entiende bien. Bueno, entonces, tangente de x menos y2, esto es y2, menos el segundo elemento, es entonces, claramente, tangente de x menos x al cubo sobre 3. ¿Sí? Esto es menor o igual que n e a la l por h, el mínimo entre 1 y LHM sobre m factorial. ¿De dónde sacamos eso? Del teorema. El teorema dice, ¿qué tanto dista el enésimo elemento de la sucesión de la función límite a la que converge
esa distancia está acotada por esto. Ajá. Continúo aquí, bueno, por lo tanto tangente x menos y2x y enchufo. N es un medio. L es 2b. H es un medio. Ajá. No es cierto. Sí, L es 2b. B es 1. Entonces L es 2. Le pongo aquí. L es 2b, entonces es 2 porque B es 1. ¿Sale? N es un y H es un medio. Entonces L por H, L es 2, H es un medio, L por H es 1 y esa exponencial nos queda solita, elevada a la 1, vaya. Por el mínimo entre 1, que se quede igual. L quedamos que era, eso es 1, ¿no? LH es 1, M es 2, segunda iteración, 1 al cuadrado sigue siendo 1, sobre M factorial sobre 2. El mínimo entre 1 y su mitad, pues es 1, un medio por un medio nos va a quedar un cuarto, epsilon. En menos un medio x, un medio. ¿Ok? Entonces, pongo aquí la observación. La estimación del lado derecho es demasiado cruda. ¿A qué me refiero con eso? A que epsilon, la exponencial es 2.71 entre 4. ¿Ok? Entonces es un poco más de un medio. 2.71 entre 4 está entre 3 cuartos y 2 cuartos, o sea, es entre 0.5 y 0.75. Ajá. ¿Qué dice la observación? La estimación del lado derecho es demasiado cruda, es decir, entiéndase por cruda que es lo opuesto a refinada. ¿Sí? Es decir, que todavía tangente de x menos y cuadrado de x, pues dista mucho. ¿Sí? Dista mucho todavía de poder representar tangente de x. Tangente de x tiene una expansión, que obviamente no es x más x al cubo sobre 3, ¿no? De hecho, si nosotros continuáramos haciendo esta expansión, llegaríamos a la expansión, o sea, esas iteraciones, llegaríamos a la expansión en serie de tangente, ¿no? Que tiene más términos, tiene más elementos de la suma que x más x el cubo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para el segundo elemento de la asociación, pues todavía dista mucho, ¿no? de epsilon sobre cuarto. Si nosotros aquí le pusiéramos un m más grande, o sea, un elemento mayor de la asociación, la diferencia entre tangente de x y ese elemento mayor a 2 se iría reduciendo dada la convergencia, ¿no? Entonces ahí concluye este ejercicio y vámonos con con una definición y después con un teorema y un corolario. Ahí concluye el ejercicio, ¿sí? Definición. Les digo, este ejercicio lo padre es que sabemos quién es tangente sabemos quién es la solución de 1 más y cuadrado, entonces podemos comparar directamente lo que nos está
que nos está dando Picard, lo que nos está dando el teorema de Picard, y qué tanto se parece a la solución tangente, ¿no? Bueno, definición. Si la solución del problema de valores iniciales, ya sabemos quién es el problema de valores iniciales, lo vuelvo a poner aquí, y' igual a f de x. Y que en x0 pase por y0. Ajá. Si la solución del problema de valores iniciales existe en todo el intervalo centrado en x0 y de radio a, decimos que la solución existe globalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es ese A? Ese A es esta función f, que es una función de R2 o de un subconjunto de R2. Le estamos definiendo para el teorema de Picard en un rectángulo, que esté definida en un rectángulo, del lado 2A, de base y tapa 2A y de altura 2B, ¿sí? Y centrado en x0 en el eje horizontal y y0 en el eje vertical. Entonces, el teorema de Picard dice que no garantiza que exista la solución en todo este mismo intervalo, sino en un subconjunto de este intervalo, que está determinado por H. Por eso H se toma o bien todo A o bien B sobre M. Ajá. Entonces, dice esta definición: si la solución existe para todo el intervalo, o sea que H sea igual a A, entonces decimos que la solución existe globalmente. Que H sea igual a A, ¿ok? Eso es. Que H, que es la que determina el intervalo J sub H, no lo recordarán. Lo acabamos de ver en ese ejercicio. Si H es igual a A, la misma longitud del intervalo donde está definida F, entonces esa definición le da el nombre de existencia global. El siguiente resultado que vamos a ver es un teorema de existencia global. Teorema. Voy a poner aquí. A continuación, un resultado de existencia global. A continuación, un resultado de existencia global. Lo enuncio, teorema. Supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones. Supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones. Punto número 1, inciso 1. La función f de xy es continua en la franja, ahí dice franja, esa es una J, en la franja centrada en x0 de radio A y y finita. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Ahí está x0. X0 más A, X0 menos A,
¿sí? Y con tal que y sea, el valor absoluto de y sea finito, o sea que y sea real. Que y sea un número real. Dos. ¿Cuál era mi GIS? Creo que es este. Inciso 2. Parecido al anterior, parecido al del teorema de Lipschitz, f de y x y satisface una condición de Lipschitz, condición de Lipschitz en T. En T, tercer y último inciso, ya nos la sabemos, que 0 de x es continuo en x0 menos x0 a. Entonces, la asociación YM generada por el método iterativo de Picard existe en todo el intervalo el intervalo centrado en x0 y de radio a, y converge la única solución del problema de valores iniciales, lo cual ya sabíamos por el teorema, por el enuncio. Y converge a la única solución del problema de valores iniciales. Me da tiempo de esa demostración. A ver.